El Libertador capítulo 50. Entre trampas. Este capítulo está basado en Juan 7, 16 al 36, 40 al 53, 8, 1 al 11. Todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante la fiesta fue seguido por espías. Día tras día se probaban nuevas estratagemas para silenciarlo. Los sacerdotes y príncipes se proponían impedirle, por medio de la violencia, que obrase. En el primer día de la fiesta, le habían preguntado con qué autoridad enseñaba. Mi mensaje no es mío, respondió Jesús, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. La percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen menos de la mente que del corazón. La verdad exige el homenaje de la voluntad. Debe de ser recibida a través de la obra de la gracia en el corazón, y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. Debe haber una renuncia concienzuda a toda costumbre y práctica opuestas a sus principios. Los que así se entregan a Dios podrán distinguir entre el que habla de parte de Dios y el que habla meramente de sí mismo. Los fariseos no estaban buscando conocer la verdad, sino hallar alguna excusa para evadirla. Esta era la razón por la que ellos no entendían la enseñanza de Cristo. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. El espíritu de exaltación propia delata su origen. Pero Cristo estaba buscando la gloria de Dios. Tal era la evidencia de su autoridad como maestro de la verdad. Jesús dio a los rabinos una evidencia de su divinidad demostrándoles que leía su corazón. Habían estado maquinando su muerte. Así violaban ellos mismos la ley que profesaban defender. Él dijo, Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Como raudo fulgor de luz, esas palabras revelaron a los rabinos el abismo de ruina al cual se estaban por lanzar. Por un instante quedaron llenos de terror. Vieron que estaban en conflicto con el poder infinito. Pero no querían ser advertidos. Deseaban ocultar sus designios homicidas. Eludiendo la pregunta de Jesús, exclamaron, ¿estás endemoniado? ¿Quién trata de matarte? Cristo no prestó atención a la insinuación de que un espíritu maligno instigaba sus obras maravillosas. Continuó demostrando que su obra de curación en Betesda estaba justificada por la interpretación que los mismos judíos daban a la ley. Según la ley, cada niño debía ser circuncidado al 8º día. Si ese día caía en sábado, el rito debía realizarse ese día. ¿Cuánto más armonizaba con el espíritu de la ley el hacer sano completamente a un hombre en sábado? Y les aconsejó, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Los príncipes quedaron callados. Ideas erróneas sobre el Mesías y su venida. Muchos de los que moraban en Jerusalén se sentían atraídos hacia Cristo por un poder irresistible. Se iban convenciendo de que era el Hijo de Dios. Pero Satanás estaba listo para sugerirles dudas. Se creía generalmente que Cristo nacería en Belén, pero que después de un tiempo desaparecería y que en su segunda aparición nadie sabría de dónde venía. No eran pocos los que sostenían que el Mesías no tendría ninguna relación natural con la humanidad. Mientras así estaban vacilando entre la duda y la fe, Jesús descubrió sus pensamientos y les contestó diciendo, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, y ustedes no lo conocen. Las palabras de Cristo eran claramente una repetición de la afirmación que había hecho en presencia del Sanedrín muchos meses antes, cuando se declaró Hijo de Dios. Entre el pueblo muchos creían en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Los líderes de los fariseos, que estaban considerando ansiosamente el curso de los acontecimientos, notaron las expresiones de simpatía entre la muchedumbre. Dirigiéndose con premura a los sacerdotes principales, convinieron en apresarlo cuando estuviese solo, porque no se atrevían a prenderlo en presencia del pueblo. Muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios fueron extraviados por el falso razonamiento de los sacerdotes y rabinos. Estos maestros habían repetido con gran efecto las profecías concernientes al Mesías, que reinaría en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sería glorioso, que dominaría de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Luego habían hecho comparaciones despectivas entre la gloria allí descrita y la humilde apariencia de Jesús. Si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. El capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo habría de hacer la misma obra que hacía. El capítulo 53 presenta su rechazamiento, y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos. Poder para discriminar entre el bien y el mal. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro.
Si los judíos hubiesen comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones, y la gente no escudriña las Escrituras por su cuenta. Renuncian a su propio criterio y confían su destino a sus dirigentes. Quien quiera que estudie con oración la Biblia para poder obedecerla, recibirá iluminación divina. Entenderá las Escrituras. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. El último día de la fiesta, los oficiales enviados por los sacerdotes y príncipes para arrestar a Jesús volvieron sin él. Los interrogaron airadamente, ¿por qué no lo han traído? Con rostro solemne, contestaron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aunque tenían el corazón endurecido, fueron enternecidos por sus palabras. Mientras estaba hablando en el atrio del templo, se habían quedado cerca con el fin de oír algo que pudiese volverse contra él. Pero, mientras escuchaban, Cristo se reveló en sus almas. Vieron lo que los sacerdotes y príncipes no querían ver, la humanidad inundada por la gloria de la divinidad. Los sacerdotes y los príncipes, al llegar por primera vez a la presencia de Cristo, habían sentido la misma convicción. Su corazón se había conmovido profundamente, se había grabado en ellos el pensamiento, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero habían ahogado la convicción del Espíritu Santo. Ahora, enfurecidos, clamaron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. A quienes se anuncia el mensaje de verdad rara vez preguntan, ¿es verdad? Sino, ¿quién lo propaga? Las multitudes lo estiman por el número de los que lo aceptan, y se vuelve a hacer la pregunta, ¿ha creído en él alguno de los hombres instruidos o de los dirigentes de la religión? No es un argumento contra la verdad el hecho de que muchos no estén dispuestos a aceptarla, o de que no es recibida por los grandes de este mundo, ni siquiera por los líderes religiosos. De nuevo los sacerdotes y los príncipes insistían en que, si se lo dejaba en libertad, Jesús apartaría al pueblo de los líderes establecidos, y que la única conducta segura consistía en silenciarlo de inmediato. En el apogeo de su discusión fueron refrenados repentinamente. Nicodemo preguntó, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye, y sabe lo que ha hecho? El silencio cayó sobre la asamblea. No podían condenar a un hombre sin haberle oído. Los altaneros príncipes quedaron asombrados y enfadados de que uno de entre ellos mismos hubiese sido tan impresionado por el carácter de Jesús como para hablar una palabra en su defensa. ¿También tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo, jamás ha salido un profeta de Galilea. Sin embargo, la protesta detuvo el procedimiento del consejo y cada uno se fue a su casa. Jesús lidia con un caso de adulterio. Jesús se apartó de la excitación y confusión de la ciudad, de las ávidas muchedumbres y de los traicioneros rabinos, para ir a la tranquilidad de los huertos de olivos, donde podía estar solo con Dios. Pero temprano por la mañana volvió al templo, y al ser rodeado por la gente se sentó y les enseñó. Pronto fue interrumpido. Un grupo de fariseos y escribas se acercó a él arrastrando con ellos a una mujer aterrorizada. Con voces duras y ansiosas, la acusaron de haber violado el séptimo mandamiento. Empujándola hasta la presencia de Jesús, le dijeron, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Querían valerse de esa oportunidad para asegurar su condena, pensando que cualquiera que fuese la decisión hecha por él, hallarían ocasión para acusarlo. Si indultaba a la mujer, se lo acusaría de despreciar la ley de Moisés. Si la declaraba digna de muerte, se lo podía acusar ante los romanos de asumir una autoridad que solo les pertenecía a ellos. Jesús miró por un momento la escena, la temblorosa víctima avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana. Leía el corazón, y conocía el carácter y la vida de cada uno de quienes estaban en su presencia. No dando señal de haber oído la pregunta, se agachó y comenzó a escribir en el polvo. Impacientes por su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron. Pero cuando sus ojos cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo, que miraba, vio el cambio repentino de expresión, y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Aunque profesaban reverencia por la ley, los rabinos estaban violando lo que establecía. Era el deber del esposo iniciar la acción contra ella. Y las partes culpables debían ser castigadas por igual. La acción de los acusadores no tenía ninguna autorización. Por tanto, Jesús les hizo frente en su propio terreno.
La ley especificaba que los testigos del caso debían arrojar la primera piedra. Levantándose entonces, y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y volviéndose a agachar, continuó escribiendo en el suelo. Ahora los acusadores habían sido derrotados, habiendo sido arrancado su manto de pretendida santidad. Culpables y condenados, estaban en la presencia de la pureza infinita. Uno tras otro, con la cabeza y los ojos bajos, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el compasivo Salvador. Jesús se enderezó, y mirando a la mujer dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. La mujer había estado temblando de miedo ante Jesús. Sus palabras: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, habían sido para ella como una sentencia de muerte. Esperó silenciosamente su suerte. Con asombro vio a sus acusadores alejarse mudos y confundidos, luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: ni yo tampoco te condeno, vete, y en adelante no peques más, vm. Su corazón se enterneció, y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozo su amor agradecido, confesando sus pecados con lágrimas amargas. Esto fue para ella el principio de una vida nueva, una vida de pureza y paz, consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser una de sus seguidoras más fervientes. Aunque Jesús no tolera el pecado ni reduce el sentido de la culpabilidad, no busca condenar sino salvar. El ser sin pecado se compadece de las debilidades del pecador, y le tiende una mano ayudadora. No es seguidor de Cristo el que se aparta de los que yerran, dejándolos proseguir sin estorbo su camino descendente. Con frecuencia los hombres aborrecen al pecador, mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador, tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para animar, para afirmar al errante en la senda de la santidad.